Salud al Día, el informativo. Hoy se conmemora el Día Internacional del Autismo y durante toda esta semana se realizarán campañas de sensibilización en las principales ciudades del mundo entero. La consigna es vestirse de azul para llamar la atención en aquellos países que no tienen políticas claras y definidas a favor de aquellas personas que padecen de esta enfermedad. El autismo se ha definido como un trastorno que encapsula al niño y lo aísla y hace que se comporte de una manera extraña. Esa es la visión general que se tiene, pero uno para diagnosticar un autismo tiene que acudir a las clasificaciones internacionales que utilizan tres grandes grupos de síntomas. El primero es un trastorno cualitativo en la interacción social recíproca, lo cual quiere decir que el niño tiene dificultades para contactarse visualmente, para entender lo que se le dice, para entender las emociones de las personas. El segundo es un trastorno cualitativo en el desarrollo del lenguaje. Quiere decir que el niño o no tiene lenguaje, o tiene un lenguaje muy extraño, o se demora en adquirirlo, o tiene ciertas particularidades. Y el tercer grupo de síntomas es un rango muy limitado de actividades e intereses. Esto se refiere a que el chico no sabe darle funcionalidad a los objetos y se especializa en ciertos detalles de los objetos. Yo agrego un cuarto punto, que es un desarrollo dispar de las inteligencias. Esto quiere decir que muchos chicos autistas tienen unas inteligencias desarrolladas y superiores al promedio de los niños de su edad. Cuando uno tiene síntomas en los tres grandes ítems del diagnósticos, uno puede diagnosticar un autismo. El primero es las conductas estas de aislamiento. Por eso el primer ítem es la falla en la interacción social recíproca. El niño no responde a las caricias, no responde al llamado por su nombre, no responde a ninguno de esos estímulos que los padres le ofrecen. Entonces uno empieza a decir como que aquí algo no está bien, aquí algo no está funcionando. Está en una edad en la que debería sonreír, está en una edad en la que debería empezar un cierto tipo de lenguaje, las vocalizaciones, y si eso no se está dando, ya debe ser un motivo de preocupación para que se busque ayuda profesional. Sí, se ha dicho que todo niño autista debe tener una dieta libre de gluten y caseína. Es más, hoy día se dice también que libre de soya, porque se utilizó la leche de soya como reemplazo. Los alimentos que contienen gluten son de la familia de ciertos granos como el maíz, los alimentos integrales, que vienen en muchas preparaciones y que uno tendría que averiguar bien cualquier alimento que compre para ver si contiene algo parecido. Los otros son los derivados de la caseína, todos los derivados de la leche, los diferentes quesos. Lo que se plantea es una teoría que se llama la teoría del abdomen permeable, el intestino permeable, que quiere decir que un intestino que permite el paso de estas sustancias, el gluten y la caseína, que no deberían absorberse y pasar al torrente sanguíneo y de ahí al cerebro, y se plantea que esto es lo que produce muchos de los síntomas del autismo. Se plantea que este autismo permeable, el intestino permeable, se debe a que hay una infestación por hongos y ese hongo es capaz de producir estas perforaciones en el intestino y por ahí se da el paso de estas sustancias al cerebro que normalmente no llegan. Entonces, en términos generales se plantea una dieta libre de gluten y de caseína como parte del tratamiento del autismo. Pero la recomendación a los papás es leer porque ya es obligación en todos los productos tener los factores de alimentación y uno tiene que leer ahí cualquiera de estas sustancias para saber que eso no es recomendable para un niño porque puede tener el intestino permeable y producirse la absorción de gluten y caseína. Como se ve, es un tratamiento muy complejo y que depende ante todo del nivel de funcionamiento del niño. Me explico, existen muchos tipos de autismo y muchos niveles de funcionamiento, desde el más bajo, que quiere decir que está bien comprometido con el síndrome,
hasta el más elevado, que es un chico que puede tener un funcionamiento como el promedio de los demás y asistir al colegio, a la universidad y graduarse incluso con honores por encima de los otros compañeros. Dentro de estos tipos de autismo, el de bajo nivel de funcionamiento, mediano y alto, está además lo que se llama el autista savant, o sea, avanzado, que tiene habilidades por encima del promedio. Está también el síndrome de Asperger, el trastorno semántico pragmático, la hiperlexia. Entonces se ha creado un gran diagnóstico que se llama trastorno del espectro autista para cobijar todo este tipo de niños que parece que tuvieran autismo o no, pero lo que hay que hacer es un estudio más detallado para entender a cuál de los diferentes tipos de autismo estamos mencionando en un momento determinado. No hay ninguna política nacional para el manejo del autismo. Recuerdo que en una ocasión vino acá un representante del gobierno. Nosotros habíamos escrito un libro sobre el autismo que se llamó No todo está mal en el autismo, Klopatovsky. Y se lo presentamos y quedó en estudiarlo. Estamos hablando del 95 y eso quedó en nada. De hecho, no hay una política estatal, sino la lucha de todos los padres por conseguir la mejor alternativa terapéutica para sus hijos. No hay, y estamos carentes de que el gobierno asuma esto como una problemática de salud pública. Es necesario que el autismo sea abordado de esta manera, con políticas bien claras para el manejo de un síndrome tan complejo. Sí, la ONU decidió que el 2 de abril sea el día de concientización del autismo. Esto no es tan fácil, ¿verdad? Porque muchos padres no tienen un diagnóstico claro, tienen muchas dudas al respecto, pero la idea fundamental es que existe un fenómeno que se llama el autismo, que ha desbordado cualquier cálculo estadístico que uno se imaginara, y en este momento hay autistas en todos los países del mundo en unas proporciones que alarman. Por ejemplo, hace unos años, unos 20 años, la proporción era de un autista por cada 100.000 nacidos vivos. Hoy se plantea que es de un autista por 100 o 160 nacimientos vivos, lo que quiere decir que son unas cifras alarmantes que deben ser abordadas por una política estatal y en este caso mundial, para darnos cuenta de cuál es el estado del arte con el fenómeno y qué podemos hacer como países para ayudar a resolver una problemática tan compleja. El autismo es una enfermedad que ya es considerada de salud pública en el mundo entero. La proporción de hace 20 años atrás era que de por cada 10.000 nacidos vivos, un bebé padecía de esta enfermedad. Hoy, en el año 2013, de cada 100 bebés que nacen vivos, uno padece de esta enfermedad. La proporción es igual en todos los países del mundo entero. Soy Fabián Lesmes para Salud al Día, el informativo. Salud al Día, el informativo.